uso del tiempo libre es un partido de fútbol un domingo de 9 a 11. Segundo tema, políticas públicas con un enfoque de derecho, un enfoque diferencial. Políticas públicas para todos y para todas, que vayan desde la atención de la primera infancia, pasando por los adolescentes, los adultos, las personas mayores, pero que también vinculen a cada uno de los grupos poblacionales, indígenas, afrodescendientes, rum, raizales, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, población árabe. Un tema de innovación social, cambiar esos paradigmas, cambiar la atención, herramientas innovadoras, no solo en el servicio, sino en cada una de las atenciones que brindamos a esas poblaciones más vulnerables de nuestro país. Uso de la tecnología. Cuarto tema, más allá de un iPad, a veces creemos que la entrega de la tabla por sí sola supera pobreza. Tablas entregadas en municipios donde no hay energía, tablas entregadas donde no hay profesores o los profesores le tienen miedo a aprender el aparato porque el niño sabe más que él. Tecnologías que nos permitan que no tengamos que hacer fila desde las 4 de la mañana para acceder a cualquier servicio público porque ya sabemos a qué hora nos van a atender. Páginas web actualizadas, con datos claros, con oferta de los servicios sociales de todo el aparato estatal. Y dos temas además, educación virtual y la implementación real del código postal en nuestro país. Tema de empleo formal y sostenible, con temas que incluyen el emprendimiento, la competitividad, la empleabilidad y la generación de ingresos. Seguro que no todos en Colombia queremos ser los dueños de un negocio y creo que esa realidad hay que atenderla. Educación con calidad para todos, empezando desde la primera infancia, primaria, con calidad, una educación técnica, tecnológica y profesional que también dé cuenta las exigencias del mercado, con unos profesores bien preparados, remunerados, que puedan dedicarse a la investigación y el desarrollo. Gestión del riesgo, pero una gestión del riesgo con corresponsabilidad de la comunidad. Esos planes de agua, esos sistemas de atención de emergencias y desastres no pueden ir por un lado y la comunidad va por el otro. No, de la mano, todos actuando al unísono. Salud con calidad, que incluye, por supuesto, vacunación para todos a la edad correspondiente. No es que esperemos hasta el final y no, cuando tenga los 5 años vacunamos. A tiempo, embarazo en adolescentes, mortalidad infantil, mortalidad materna. El tema del envejecimiento activo nos lleva a que desde que nacemos nos estamos preparando para ese momento. Si no nos alimentamos bien desde que nacemos, si no tenemos las vacunas, no lo vamos a lograr. Promoción de hábitos de vida y estilo saludable. Todos con todos. Viviendas para todos, pero con todos los servicios públicos, agua, alcantarillado, recolección de basuras y energía. Y finalmente un tema, inclusión financiera, un sistema financiero formal sin el gota a gota. Pero ninguno de estos 10 temas son posibles si no hacemos una planeación territorial, si no conocemos cada uno de nuestros municipios. Porque esas políticas que ustedes como candidatos presidenciales están proponiendo se van a implementar en lo local, con una realidad diferente. Y esos mandatarios locales también tienen que identificar cuál es su diagnóstico, cuáles son sus competencias, porque al final no podemos tener políticas si no son transparentes, innovadoras e incluyentes. Muchísimas gracias. Karen Labrador, muchísimas gracias. Antes de dejar al mando a Fidel Cano, director de El Espectador, esta es la metodología que vamos a seguir en este foro. Cada candidato y candidata tendrá 15 minutos iniciales. Al finalizar cada uno tendrá 3 minutos para responder una única pregunta de una persona invitada. Entre una intervención y otra de los candidatos escucharemos 3 minutos a 2 voceros de víctimas y desplazados. Mientras tanto, el público podrá escribir las preguntas para los candidatos que vamos a recoger.
El doctor Cano escogerá 3 de esas preguntas y los candidatos tendrán 3 minutos cada uno para responderlas en bloque. Para finalizar, tendremos el acto simbólico de la entrega de las 10 propuestas a los candidatos. Cedemos el uso de la palabra a don Fidel Cano. Aló. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su presencia y en especial a los candidatos que se atrevieron a venir aquí a discutir este tema que yo diría que es el central de Colombia, porque de alguna manera, como vimos en los foros previos aquí al debate, pues lo atraviesa todo, pasa por la educación, pasa por el gasto, la priorización del gasto, por la tributaria, por la descentralización, en fin, por todos los temas, por el conflicto, por supuesto. De manera que yo veo mucho de esperanza en que 3 de los candidatos hayan decidido venir acá y las otras 2 campañas enviaron delegados. Como oyeron, pues son 15 minutos primero para presentación de cada uno y hemos hecho aquí una manera un poco hechiza de sortear el orden, y es que aquí en cada una de estas libretas hay un número y cada uno va a escoger el número en el que le tocará participar, de manera que voy a ir por acá. Ahí creo que está escrito. El doctor Peñalosa arranca, el doctor Zuluaga termina y Clara López irá de segunda. ¿No hay un 2 ahí? 2. Entonces, adelante, doctor Peñalosa. 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Este tema me apasiona, muchas gracias por esta invitación. Creo que una de las medidas de éxito de una sociedad es su grado de igualdad, por lo menos tanto como su desarrollo económico. Pero como hablar y prometer es muy fácil, especialmente en esto de la política tenemos campeones promeseros, voy a hablar de lo primero, de lo que cuando tuve la oportunidad hicimos en la Alcaldía de Bogotá un par de minutos. En solo 3 años aumentamos en más de 200.000 los cupos en la educación pública en Bogotá. Hicimos por primera vez colegios de lujo en los barrios más pobres de la ciudad de Bogotá. Construimos 47 colegios, 26 de esos colegios totalmente unos iguales o mejores que los de estrato 6 en la ciudad de Bogotá. Hicimos los jardines sociales de lujo también, un cambio total. Legalizamos más barrios de lo que se habían legalizado jamás en la historia de Bogotá, más de 400 barrios, incluso curiosamente con un miembro del equipo de doctor Oscar Iván Zuluaga, que fue nuestro gerente de desmarginalización, Luis Alfonso Hoyos, y nosotros le dimos toda clase de prioridades a llevar el acueducto. Dejamos la ciudad totalmente cubierta de acueducto, prácticamente totalmente alcantarillado. Cambiamos la fórmula para distribuir los ingresos, los recursos a las localidades, una modificación en la fórmula matemática para darle menos recursos a las localidades con más ricas y darle más recursos a localidades como Ciudad Bolívar, como Bosa, como Usme. Hicimos bienes públicos, casi 1.000 parques, entre ellos, por ejemplo, Timiza, Tunal, San Cristóbal. De nuevo, aquí la gerenta del partido del doctor Zuluaga, que fue nuestra gerenta de parques, que la había sentado Alicia Arango ahí, de manera que ella podrá testificar si yo estoy exagerando un solo milímetro en todo lo que hicimos. Obviamente los sectores más populares. Dimos unas peleas, a mí casi me tumban de la alcaldía por pelear por la igualdad, por quitar miles y miles de carros de las aceras, cuando obviamente el 10% más rico de la población es el que tenía carro, para hacer respetar a los peatones. Y pusimos además volardos, como después pusieron decenas de miles en París o en Madrid, para hacer respetar a los peatones, porque claramente un ciudadano que camina es igual de importante, tiene el mismo derecho al espacio en la vía que uno que va en un carro último modelo. Las ciclorrutas, también mucho antes de que se pusieran de moda, antes de que hubiera un solo metro de ciclorruta en Londres o en Nueva York o en París, hicimos 300 kilómetros de ciclorruta de nuevo para construir igualdad, para mostrar que un ciudadano en una bicicleta de 30.000 pesos es igual de importante que en un carro de 50 millones de pesos. Y Transmilenio, que es un símbolo de igualdad y de democracia, porque muestra que sí es cierto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Entonces un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con 1. Y todavía hoy, no obstante la pésima gerencia que ha habido,
cuando los carros de 100 millones de pesos están en el trancón y el transporte público le pasa a toda velocidad al lado, esa es una foto de una democracia en funcionamiento, mientras que a otros les ha dado susto poner carriles exclusivos, por ejemplo, en la carrera séptima. Pero además de eso hicimos una reforma urbana, porque más de la mitad de lo que hoy son las ciudades colombianas ha crecido de manera ilegal, donde no debe ser, como no debe ser, sin parques. Entonces nosotros hicimos Metrovivienda y compramos tierra a las buenas o a las malas, mediante expropiación. Hicimos lo que hoy tal vez tiene el mejor urbanismo en Colombia, Metrovivienda El Recreo y Metrovivienda El Porvenir, en los sectores. Todo el occidente de Bogotá se inundaba, era un desastre, desde Suba, Engativá, Bosa, y hoy allí es un ejemplo de lo que debe ser. Y eso es lo que vamos a hacer también a nivel de Colombia, una reforma urbana, por ejemplo. Vamos a comprar tierra a las buenas o mediante expropiación, bien ubicada, para que no simplemente vamos a salir a regalar casas de manera política, sino hacer una mejor manera de vivir, con parques, con aceras amplias, con colegios de lujo. Ese es uno de los programas que vamos a hacer. Yo quiero señalar que hay que diferenciar entre ayudarle a los más pobres y construir igualdad. Hay que darle una prioridad total a eliminar la pobreza, y especialmente la pobreza absoluta. Y muchas veces hay que tener programas de apoyo, de entregar dineros y demás, pero eso no necesariamente construye igualdad. También necesitamos otras formas de igualdad, que pueden haber enormes problemas de desigualdad, aunque ya no tengamos pobreza en nuestra sociedad, donde los ciudadanos se sienten inferiores o excluidos, y a eso también voy a hacer alguna referencia. Los principales problemas de pobreza, aquí ya se ha hecho toda una presentación en este foro, se concentran en nuestras zonas rurales y entre las minorías étnicas, afrocolombianos. Y por supuesto, tenemos casos como entre los campesinos, entre los 300.000 niños en edad de estar en bachillerato, que no están en bachillerato, 200.000 son campesinos, no obstante que solamente el 20% de la población colombiana son campesinos. Nosotros tenemos claro que el talento se distribuye de manera equitativa. Lo que no se distribuye de manera equitativa son las oportunidades. Por eso nosotros vamos a hacer ya lo que nosotros hicimos, construir jardines sociales excelentes en los sectores más necesitados de Colombia. Primero, por supuesto, en los sectores de Sisbén 1 y 2. Pero la politiquería tal vez es el primer enemigo de la pobreza. Y es una vergüenza que hasta bienestar familiar, esa entidad que debía ser sagrada, está tomada por la politiquería en Colombia, porque el mecanismo de nombrar los gerentes regionales, en donde el presidente le postula 3 candidatos, el gobierno, la administración, bienestar familiar, a los gobernadores, hemos visto en infinidad de ocasiones cómo las presiones políticas llevan a que sean nombramientos puramente politiqueros. Es indecente que aún en bienestar familiar, esa entidad que debía ser sagrada está tomada por la politiquería, y además se lleva toda clase de problemas de corrupción, porque no hay ni siquiera un control adecuado a nivel de bienestar familiar a nivel nacional, de unas empresas contratistas precalificadas o algo que evite que haya los problemas de corrupción. De manera que vamos a hacer mucho en educación, no quiero entrar en todos los detalles, pero claramente tenemos que tener más acciones afirmativas para el ingreso a la educación superior de nuestros niños campesinos, indígenas y afros. Y vamos a crear una serie de programas para darle apoyo en la manutención en la educación superior para que tantos jóvenes puedan, además de estudiar, sobrevivir, vivir bien y poder estudiar. Nosotros vamos a apoyar a nuestros campesinos y lo primero es investigación para toda clase de proyectos, tanto para mejorar la productividad de lo que hay como para proyectos innovativos. Cuando estuve en la Secretaría Económica de la Presidencia en el 86, impulsé un proyecto de producción de seda en el Cauca, que todavía hoy hay más de 100 familias en el Cauca, en Timbío, que trabajan en eso. Pero un proyecto de esos de alto riesgo, que puede generar mucho empleo e ingresos, necesita investigación. Por eso Corpoica va a ser una de nuestras principales entidades del Estado colombiano en nuestro gobierno. Para apoyar los problemas de desigualdad regional, para que acabemos con esa desigualdad regional, vamos a dar estímulos especiales a los mejores maestros para que se ubiquen en sectores donde se concentra la pobreza. También vamos a darle estímulos especiales a los médicos especialistas para que vayan a las ciudades pequeñas donde hoy es muy difícil encontrar estos médicos. Vamos a crear programas específicos de subsidios a la generación de empleo en Tumaco, Quibdó y probablemente también en Buenaventura.
Vamos a conectar las regiones más pobres con infraestructura. Hoy se demora casi 12 horas para ir de Medellín